Mi amado hermanos, dicho esto, pues yo los animo a que abramos nuestras Biblias. En el Antiguo Testamento, vamos al libro de los orígenes. Poco he incursionado yo en el libro de Génesis, pero es tiempo de empezar a hacerlo también. Vamos a leer una preciosa historia, porque aun cuando hay mucho conflicto allí, hay unas situaciones delicadas, pero en sí lo que vemos es, en medio de las guerras, la victoria y la victoria de nuestro Dios. Génesis capítulo 14, Génesis es el libro de los orígenes. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 nos narran todos los orígenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo el hombre, todo hasta... Y a partir del capítulo 12 ya empieza una narrativa diferente. El libro se divide básicamente en estas dos grandes secciones. O sea, una primera parte, capítulos del 1 al 11, narrando y detallando a través del siervo de Dios, de Moisés, todos los orígenes, hasta en lo que nosotros como humanidad, como hombres y también como creyentes, necesitamos saber y podemos saber, ¿vale? Y podemos comprender. Habrá muchas cosas, pero lo que está escrito, escrito está y ha sido perfecto en cuanto a los orígenes. Y una segunda parte, a partir del capítulo 12 hasta finalizar todo el libro de Apocalipsis, lo que vemos es la historia de los patriarcas, ¿verdad? La promesa hecha a través de el padre de la fe, Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa de un hijo, la constitución de una familia, de un pueblo, y por esa línea, un Salvador. Esa familia, la familia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de una familia, la familia de Israel, cuyo abuelo es Abraham, ese pueblo Israel, esa nación Israel, y de ahí nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre. En el capítulo 14 vamos a ver la historia de dos hermanos, vamos, pero dirán, ¿pero cómo? Si lo que yo tengo entendido es que lo de sobrino, ¿verdad? Vamos a mirar cómo realmente Abraham lo trata como el hermano pequeño. Vamos a hacer lectura de todo el capítulo. Dice así la Biblia, Génesis capítulo 14. Lo hemos titulado Liberado por mi hermano. Una historia de hermanos con un mensaje potente, un impacto duradero a largo plazo, perdurable. Y así está la siguiente narrativa. Dice: en esos días estalló la guerra en la región Anrafel, rey de Babilonia. Perdón, en esos días estalló la guerra en la región Anrafel, rey de Babilonia, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, lucharon contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboín, y el rey de Bela, también llamada Zoar. Versículo 3, este segundo grupo de reyes unieron sus ejércitos en el valle de Sidín, que es el valle del Mar Muerto. Durante 12 años habían estado sometidos al rey Kedor Laomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Un año después, Kedor Laomer y sus aliados llegaron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte Seir, hasta el Param, al borde del desierto. Luego dieron la vuelta y llegaron a En Mispat, que ahora se llama Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que vivían en Asensor Tamar.
Entonces los reyes rebeldes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, también llamada Zoar, se prepararon para la batalla en el valle del Mar Muerto. Lucharon contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Babilonia, y Arioc, rey de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. Verso 10. Resulta que el valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea. Así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham, el hebreo, que vivía cerca del robledo que pertenecía a Manre, el amorreo. Manre y sus parientes, Escol y Anner, eran aliados de Abraham, eran amigos de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedor Laomer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedor Laomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma entonces le dijo a Abraham: devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir: yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido, y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados, Aner, Escol y Manre. Bien, mis hermanos, es una historia un poco compleja, ¿no? Dirá, ¿y esto qué? ¿De qué nos va a servir a nosotros? Aun cuando ya hemos ido adentrándonos en el pasaje, yo creo que ya nos vamos ubicando en el sentido de la familiaridad. Pero evidentemente hay que reconocer que los primeros versículos nos hablan de una guerra en la que nosotros podríamos decir: ¿y qué pintamos nosotros allí en esa guerra? Pues lo primero que tenemos que saber es que es la primera guerra entre reinados, entre pueblos que registra la Biblia. Y es una guerra donde, hasta cuando ya se nos da la información, es entre el mundo, como lo que está ocurriendo ahora incluso
y ha ocurrido en muchas ocasiones en la historia, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerra civil en España, guerras de guerrillas en Latinoamérica, la última guerra, la guerra en que Rusia invade a Ucrania, es la historia de la humanidad. Es la primera que registra la Biblia, pero no sabemos si ya todos estos pueblos estaban dando con todos los armamentos y todo el poderío que pudieran tener para apropiarse, para adueñarse, para ser más poderoso. Es evidente porque ya la Biblia en sus orígenes nos había hablado de que ya todo estaba desfigurado, de que ya todo era injusto y de que ya no había bondad muy fácilmente por algún lado, salvo la que el Señor iba edificando, y lo vemos a través del linaje, la historia del diluvio, la historia de la formación, hasta llegar a Abraham. Nosotros tenemos la oportunidad muchas veces de saber, ¿no? En nuestras genealogías, los que de pronto lo tienen más cercano, hasta los abuelos, diría yo. Yo por lo menos me acuerdo hasta de mi abuelo, pero más allá yo no me acuerdo de mi bisabuela, ni mucho menos de mi tatarabuela, ¿vale? Algunos sí, la Biblia nos registra, en el caso de la Biblia, cuando lo leemos, sobre la genealogía y sobre el linaje, ¿no? Y vemos por qué se llega a la promesa y al encuentro que tiene Abraham con nuestro Dios. Y lo que vemos allí es ya un Abraham moviéndose con su familia, y su primera familia es su esposa, incluso sin todavía cambiársele el nombre, que es lo que estamos viendo ahí, porque es Abraham más no Abraham. Pero nos empieza a llamar la atención su pariente, Lot, del cual bastante luego llegamos a saber nosotros, porque Lot le trajo muchos dolores de cabeza a Abraham. De ahí tenemos la situación de Sodoma y Gomorra, por así decirlo. La situación en el capítulo anterior, cuando se dividen y Lot coge la mejor parte. Ahí se ubica esa historia. Y de no ser por la figura de Lot, pues esta guerra de guerrillas o esta guerra entre reinados podría pasar desapercibida y ni siquiera seguramente se registraría en la Biblia. Por eso decimos que es la primera que registra la Biblia. No sabemos si ya habrían otras guerras. La primera situación que está allí en la información del capítulo 14 es el conflicto. Y ya vemos la intervención de Dios. ¿Y por qué interviene Dios? Porque hay un hijo suyo. Y ese hijo suyo es Lot. ¿Vale? Y comienza a mover ficha nuestro Dios. Y comienza a moverse también Abraham. Por toda la información, y no me voy a detener allí, pero realmente Abraham trata a Lot no como su sobrino, ni siquiera como su hijo pequeño. Abraham trata a Lot como si fuera su hermano menor, el hijo de su hermano. Se había hecho cargo de él, y su trascendencia, cuando miramos la genealogía, cuando nos acordamos nosotros, es el impacto que hay en nuestras familias, y también la preocupación y la responsabilidad, y sobre todo cuando hijos, sobrinos, etcétera, pues adolecen de sus padres. Y ese es el caso de Abraham. Por eso la Biblia registra este conflicto, y lo registra porque allí el Señor va a obrar y va a actuar en favor de su pueblo, pero también nos va a mostrar a través de Abraham su disposición, como lo titulamos allí a partir del verso del 10 al 16, de asumir riesgos por su hermano.
Cuando se parte la tierra, cuando se escogen las situaciones, Abraham lo trata como un hermano. Vamos a leerlo en el capítulo 3, en el verso 7, en esa información. Verso 5 dice, capítulo 13, dice, también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fariseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? ¿Ve? No lo trata, no le dice, porque eres mi sobrino amado. Lo trata como su hermano. Y como su hermano entonces es donde él mueve ficha. Podría también haber movido ficha por su sobrino, por su hijo, ¿no? Pero ya empieza a tratarlo como su hermano, porque como su hermano y el hermano pequeño, le dice, quédate tú con la mejor tierra, escoge tú. ¿Vale? Y siendo sobrino, y más en el aspecto legal del pueblo, y del pueblo de nuestro Dios, y de la cultura de la época, y yo diría de todas las épocas, la preferencia la tiene el hermano mayor, o el tío, o cuando se trata de padre a hijo. O sea, podría haber sido la situación entonces donde Abraham dice, pues tú por aquí, yo por acá, esto para ti, esto para él, que tenía derecho a hacerlo así. Sin embargo, Abraham nunca trata así a su sobrino y lo trata como un hermano, y como un hermano entonces es que en el capítulo 14 él se implica. Yo siempre he leído de Abraham pues pacífico, y estaba allí, nunca lo había visto en una guerra, como un general, y la verdad que libra una guerra allí, se mete en la guerra allí. Y esto también es una muestra de lo que ocurre actualmente, porque pudiéramos decir que lo que está ocurriendo en Ucrania, pues sí, allá ellos están matando, sí nos duele, y ahí entonces es donde empezamos a involucrarnos, los niños, ¿vale? Pero también empiezan a dolernos nuestros hermanos en la fe. Y no solo los que están en Ucrania, sino también nuestros hermanos que están en Rusia y en medio de un conflicto. Y lo primero que hacemos es orar, y si tenemos la posibilidad y los recursos es ayudar, acoger, sumar fuerzas, por ejemplo, entre la comunidad evangélica, el caso nuestro a través de la FIEIDE, para acoger a los refugiados, muchos de ellos creyentes. Es decir, empezamos a tener la disposición de asumir riesgos por nuestros hermanos. Y ese era el caso que estaba manifestando Abraham allí. Abraham lo trata como un hermano, pero tratándolo como un hermano, lo trata para auxiliarlo y para ayudarlo. No voy a hacer una disertación muy amplia en ello, sino que quiero que miremos la figura de hermanos para pensar en la primera figura de los orígenes de hermanos y mirar lo que ocurrió cuando ya, pues, el pecado había destrozado a la humanidad. ¿Cómo trató Caín a Abel? Lo mató. Incluso cuando el Señor le dice, ¿qué has hecho? Aquí lo estoy citando un poquito de memoria y parafraseado. Pudiéramos ir, pero no vamos a detener con tanto, pero esa es la información. Para mirar cómo trata un grupo de hermanos, cómo trata otro grupo de hermanos, cómo nosotros como hermanos también trataremos, sea en la sangre o sea en la fe. Y luego también mirar otra figura
de cómo nos han tratado a nosotros también como hermanos y quién lo ha hecho. Y lo primero, y en la pregunta de Dios a Caín, ¿qué has hecho? Y el caradura diría yo, perdón si la palabra suena fuerte, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí, y mucho, porque debías cuidarlo, debías protegerlo, y no debías envidiarlo, ni procurarle el mal. Pero luego vemos a un Abraham que tenía incluso argumentos para decir, Lot, que se busque la vida, porque él ya me ha medio engañado, en medio tan, me ha metido en unos líos, no me ha respetado como tío. Hubiera dicho, no, tío, no, usted es mi tío o es mi papá, es como si fuera mi papá. La partición se hace así. Lot no se lo pensó. Lot entra en el conflicto y entra en el conflicto con la capacidad de elegir y de decidir y escoge lo mejor para él. Capítulo 12 y 13. Y lo hace por orgullo, porque la ley es el más joven debe someterse al mayor. Y más incluso entre hermanos, a pesar de que Abraham lo trata como un hermano, lo trata como un hermano de tú a tú. Sin embargo, Lot tomó la delantera y Lot se fue más como lo cristiano carnal, más por el mundo, y refleja y evidencia su mundanalidad, su egoísmo e incluso su descuido, porque Lot miró a Sodoma y mira a Sodoma cómo le pagó, como el refrán, ¿cómo es? Bien le paga el diablo o mal le paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? Y luego se mudó hacia Sodoma y antes de que pasara mucho tiempo lo podemos volver otra vez incluso liberado aquí en el capítulo 14, lo volvemos otra vez ubicado en Sodoma. Allí ya se hallaba viviendo. Lot se fue hacia el oriente en vez de marchar con la luz y lo que hizo fue avanzar hacia las tinieblas. Y mientras que Lot se alejaba cada vez más del Señor, la historia que estamos viendo es Abraham se acercaba más a Lot. Esta historia, viendo en la forma en que Abraham trata a Lot como un hermano y referenciando los orígenes en cómo Caín trata o trató a Abel, pero también nos hace reflexionar y pensar cómo trataremos nosotros a nuestros hermanos. Vuelvo y repito, sean en la sangre o sean en la fe. Y el pasaje nos da dos ideas generales y centrales para poder tratar a mis hermanos, que es lo que hace Abraham allí en medio del conflicto. 1, versículos del 10 al 16. Yo lo trataré con la disposición de asumir riesgos por mis hermanos, aun cuando en muchas ocasiones esos riesgos también nos causan una cantidad de problemas. Pero también el pasaje nos enseña a partir del verso 17 hasta el 24 en su conclusión, rehusar todo aquello que haga inútil nuestro llamado. Y aquí estoy hablando de los hermanos de la fe. Estoy hablando del pueblo del nuevo pacto, estoy hablando de la iglesia del Señor. Al oír a Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche. Él con sus siervos y los atacó y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco.
Recobró así todos los bienes y también así a su pariente Lot, los bienes de éste, las mujeres y demás gente. Ahora, piensa en cómo nos ha tratado Dios también con la figura de hermanos. Envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el primogénito, nuestro hermano mayor, ¿vale? En la figura de la salvación y en la figura del Dios hecho hombre, Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Y cómo nos trató? Dio su vida por nosotros, para que nosotros fuésemos salvos, fuésemos liberados. Lot fue liberado por su hermano Abraham. Caín mató a su hermano Abel. Jesús, nuestro hermano mayor, nos liberó a nosotros de la condena y de la esclavitud del pecado. Y en esa guerra, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, Él nos dio la victoria. Somos victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 17 hasta el verso 22, vemos una preciosa sombra que luego toma luz en el Nuevo Testamento. Vemos la mano de Dios obrando desde el principio, pero asimismo vemos la manifestación de nuestro Dios y mediante un personaje un poco misterioso para muchos. Hoy en día ya hemos investigado bastante sobre esta figura de Melquisedec, esta figura sacerdotal, un enviado de Dios, y un enviado de Dios en medio de la guerra, en medio de la liberación, porque en esta situación también nos encontramos que en medio, después de las grandes victorias, viene la peor tentación y viene una gran prueba para Abraham. Y Abraham sale victorioso. Había fracasado cuando hizo un enredo con el tema: di que tú eres mi hermana, para que no me... Pero aquí ya lo vemos arrepentido. Y aquí lo vemos. La primera es cuando volvía a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. O sea, el caído, el perdedor, salió a hacerle honores. Esto tenía trampa, que es el valle del rey. Entonces, y aquí entra la protección, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, lo dice, sacó pan y vino, como el que en esta tarde nosotros traemos como símbolos, porque este pan y este vino de Génesis 14, allí en Génesis 14, nos proyectan hacia los símbolos que el Señor Jesucristo en el aposento alto instituyó en la Santa Cena, la Cena del Señor, la noche en que iba a ser entregado, y nosotros hoy, mirando hacia atrás, como creyentes en Cristo Jesús, lo recordamos como símbolos de victoria, porque representan su cuerpo que fue entregado y la sangre, que significa el precio de esa liberación, liberado por mi hermano. Y lo bendijo. Y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo. Y aquí nos dice quién fue el que ganó la guerra. No la ganó Abraham, aun cuando la
la fue a liderar, la fue a capitanear, pero él fue guiado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios Altísimo entregó a tus enemigos en tus manos. Y entonces le dio a Abraham los diezmos de todo. Una muy bella y preciosa imagen. Los arqueólogos han confirmado esta parte de la historia y la exactitud histórica de este relato de la Primera Guerra y de las guerras que se libraron allí en la Biblia cuando Lot se mudó a Sodoma. El piadoso Abraham ahora estaba en un lugar seguro. Y aun cuando vivía en una tienda, a diferencia de Lot, tenía cerca de él el verdadero altar de adoración que pasaba por la obediencia a nuestro Señor. Y en lo primero que hace es darle los diezmos de todo, pan y vino, Santa Cena, diezmos de todo. Da lo mejor de ti, para tu Señor, para tu Creador, para tu Libertador, para tu Salvador. Entonces el rey de Sodoma, vuelve a ponerse aquí la cosa dramática, dijo a Abraham, dame las personas, entra a negociar con él y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he jurado al Señor, al Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo, ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Una figura del diablo, del tentador, una negociación fácil, y pudiera haber caído Abraham como cayó cuando dijo, di que eres mi hermana. Ya había cambiado aquí la situación. Y estaba cambiando tanto que para el capítulo 15 ya Abraham estaba preparado para recibir la promesa de un hijo, el cambio de nombre y la progresión en su vida, porque Abraham creyó a Dios. Y la Biblia lo relata en el libro de los Hebreos como el padre de la fe. De Lot diríamos, pero ¿cómo este hombre está aquí metido en la Biblia? Realmente, por lo que nos encontramos en las primeras informaciones, dudamos de muchas cosas de Lot, pero el Nuevo Testamento ayuda a zanjar el tema de Lot. Si no fuera por Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a abrir las Biblias, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 7 al 8, ¿qué dice allí el apóstol Pedro de ese Lot que se nos está narrando en los capítulos 13 y 14? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Dice así la palabra del Señor. Pero el Señor libró al justo. Aquí ya lo llama justo. Y uno diría con las informaciones de Génesis capítulo 14, pero qué justicia habría en este Lot que no trató justamente a su tío. Pero sí lo trató. Abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Posiblemente Abraham sabía que Lot no iba a ser así siempre toda la vida y que Lot tarde o temprano iba a marcar un cambio significativo para así como su tío, hacer un impacto duradero a largo plazo, a lo largo de nuestras vidas, con la firme disposición de asumir riesgos por sus hermanos. Hoy en día pensemos en nuestra iglesia, pero los riesgos en el buen sentido de la palabra, no riesgos de insensatez, riesgos bajo la voluntad
de nuestro Dios. Porque si Abraham toma los riesgos del capítulo 14, es porque quien primeramente está obrando aquí es nuestro Dios Todopoderoso en la figura de el sacerdote del Dios Altísimo, el rey de Salem. Salem es una palabra que constituye luego el nombre de Jerusalén, la ciudad conquistada por David. Y Salem en el juego de palabras significa la paz del Señor, la paz de nuestro Dios, un derivado que luego llegaría a Shalom, Salem, Shalom. El rey de Salem, el rey de la paz, y el sumo sacerdote, que luego se aclaran tan perfectamente en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, capítulo 5, versos 6 y 10 aproximadamente. En este pasaje se nos habla de la figura del sacerdote. Mis hermanos, rehusemos también bajo el ejemplo de Abraham todo aquello que haga inútil nuestro llamado. Abraham no se deja engañar ya más y empieza a tener un cambio significativo en su vida. Nosotros, al igual que somos salvos, soportaremos una cantidad de situaciones y de tentaciones para renunciar en nuestra vida cristiana. Sigamos adelante y firmes y juntémonos a la promesa bíblica como la que hace Abraham. He jurado a Jehová, he jurado al Señor, al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo te lo di a ti. Queremos decir y queremos proclamar que todo me lo ha dado mi Señor, todo me lo ha dado mi Dios. ¿Cuál es la frase de conclusión a esto? Es decir, no al mundo, sí a Dios. Cada día más con la vida en el Señor, con la victoria en el Señor. Cada día apreciando más la conquista y la victoria que Él ha hecho por nosotros. Abraham ignoró al rey de Sodoma. La propuesta era interesante porque los estudios bíblicos dicen que era muy sutil, tan sutil como el engaño en el jardín del Edén. Sin embargo, Abraham ya estaba preparado. ¿Por qué? Porque evidentemente él comprendió aquí, cuando se le apareció el Dios mismo a través del prototipo de Jesucristo como sacerdote en la figura de Melquisedec, que toda la provisión viene de parte de nuestro Dios. Y por eso es que él, al sentirse, todo lo tengo en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo te doy los diezmos. ¿Ven? Sin entrar a negociar lo de los diezmos en la iglesia, pero esto es tan bíblico, es una honra a nuestro Señor. Abraham honró a Melquisedec al darle los diezmos de todos. Vemos el primer registro de guerras en el capítulo 14. Y de allí todas las guerras, y estas guerras no pararán hasta cuando venga el verdadero príncipe de paz. Vemos la primera manifestación de un sacerdote, y un sacerdote del Dios Altísimo en la figura de Melquisedec. Vemos una primera victoria en guerra de guerrillas, por así decirlo, lo quiero situar en el sentido de la estrategia, del moverse. Y Abraham pudo haber sido tentado él se lo buscó, él escogió, incluso él, a mí, aun cuando yo me ofrecía a él, pero yo creo que él debía haberse puesto más, él fue avaricioso, pues que pague las consecuencias. Pues así no juró. Y así no nos ha tratado Dios.
pecaron. Bueno, no mueve cielo y tierra para que seamos salvos. Y hoy estamos aquí escuchando esta historia para que uno, si no eres creyente todavía, más que los diezmos, dale tu corazón a Cristo Jesús, al sumo sacerdote, porque Jesús en el Nuevo Testamento es ese sumo sacerdote de la figura de Melquisedec. Porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras aflicciones, debilidades, más perfecto que nuestro Señor Jesucristo, que lo ha soportado todo para que tú puedas ser liberado de qué diríamos no creyente, de la muerte eterna. Y al ser liberado de esa muerte eterna, obtengas la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo. No solamente los diezmos, mayormente, entrégale tu corazón a Cristo Jesús. Es fácil hacerlo si lo invocas con la sinceridad de tu corazón. Señor Jesucristo, aquí estoy. Reconozco que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que soy pecador, que he pecado, que estoy perdido, pero que tú puedes salvarme, que tú moriste por mí, me has llamado, entra en mí y sálvame. Y Él lo hará y establecerá una relación cercana, una relación personal contigo. Eres creyente, sigue dándole los diezmos, sigue honrándole como el Señor, síguele entregando todo lo que todavía te falta y que no nos sirve a nosotros. Este es el primer caso del diezmo también en la Biblia. Y ocurrió muchos años antes de que se diera la ley de Moisés. Abraham ignoró al rey de Sodoma, pero honró al rey de Salem. ¿Ven la diferencia? Un rey de justicia, un tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote celestial. Como rey de Salem, es decir, paz, Cristo nos da la paz mediante la justicia, hecha posible por su muerte en la cruz. Esta mañana lo compartíamos con Filipenses capítulo 2, en ese himno precioso de él, sin estimar el ser Dios, se despojó y se dio todo a nosotros. Qué alentador es ver a Melquisedec saliendo al encuentro de Abraham, porque cuando uno sale de una guerra, primero sale bien fatigado, pero también sale las peores desgracias vienen con las grandes victorias, porque el enemigo se mete allí. Este es un ejemplo de, por eso cuando veamos victorias y hazañas hechas en nuestras vidas, ojo, atención, cuidado, ¿qué te va a plantear el enemigo para negociar? No nos dejemos engañar, más bien considera como en el pasaje quién viene a nuestro encuentro, como cuando el Señor resistió en el desierto y en la lucha contra el diablo, y luego quién vino a confortarlo. El Señor, nuestro Dios, el Padre Celestial, envió ángeles igualmente para ti, como para Abraham. El rey de Sodoma salió a tentarlo y el rey de Salem salió a alentarlo. Como rey y sacerdote, Cristo puede darnos gracia para el oportuno socorro. El pan y el vino. De aquí hemos encontrado la primera guerra, hemos encontrado el primer movimiento familiar exitoso, no como el de Caín y Abel. Hemos encontrado el sumo sacerdote, hemos encontrado los primeros diezmos y hemos encontrado la primera cena del Señor. Le trajo
pan y vino, que tipifican el cuerpo de Cristo y la sangre derramada, porque la cruz hace posible el sacerdocio celestial de Cristo. Melquisedec salió al encuentro de Abraham, le alimentó y le bendijo. Así es nuestro Dios. Él sale a tu encuentro, quiere encontrarse contigo, quiere alimentarte. Él es pan de vida. Él quiere salvarte. Qué maravilloso Salvador. Él quiere darte vida eterna. No lo desprecies. Vive con Él. Nunca, nunca Él, el Señor, nunca te defraudará. Gloria a Dios, porque así sea. Abraham también rehusó las riquezas de este mundo. Es un ejemplo para nosotros en ese sentido. Y él dio su riqueza al Señor, porque obtuvo riquezas allí en la guerra. Despojó. Volvió, pero despojó. Sin embargo, dijo, no quiero, no lo quiero. Para que no digas, diablo, engañador, yo te he enriquecido a ti. Quien nos enriquece a nosotros es el Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos enriquece? Con la vida eterna, con la paz aún en esta tierra. Por lo tanto, Abraham dio su riqueza, nosotros también damos nuestras riquezas. Cuando lo digo, no solamente es la cuestión del diezmo, sino todo. Una actitud de servicio, de entrega. Toma mi ser. Toma, quiero darte fe. Aumenta mi fe. Quiero darte fidelidad. Ayúdame porque soy infiel. Tú me harás fiel. Ayúdame, Señor. Y Él no lo dará. ¿Por qué? Porque Melquisedec bendijo a Abraham. Dios nos bendice. La carta de los Efesios dice eso. Quien nos bendijo en Cristo, las bendiciones espirituales. En esta batalla, recapacitaríalo. Hasta allí no. Lo vemos es en segunda de Pedro, ¿no? En el resultado final. El corazón de Lot estaba allí, pero el corazón de Abraham estaba con Jesús. Y el corazón de Abraham arropaba al corazón de su hermano para liberarlo. Porque aun cuando era su sobrino, ya lo hemos visto, lo trató como un hermano. Jesús nos ha tratado como hermanos. Es nuestro hermano mayor. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. Porque nosotros, espiritualmente hablando, no teníamos padre. Ahora tenemos un Padre, el Padre Celestial. Ahora tenemos una familia, la familia de Dios. Y esa familia de Dios es la iglesia del Señor, cuya cabeza es Él, y tú y yo somos los miembros. Todavía no lo eres, no te quedes atrás. Súmate a esa familia. El hermano mayor te incorpora y podemos alabar todos juntos a ese Padre celestial. Señor, te damos las gracias por este pasaje interpretado así a la luz de la misma palabra, un poco complejo al principio, con mucha información teológica, pero con verdades sencillas, Señor, para conocerte cada día más y quererte cada día más, y para saber que el mismo Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento, y que todo es Cristo Jesús, el Dios hecho hombre, la imagen visible del Dios invisible. A ti, Señor, sea toda la honra y toda la gloria. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.